en este lugar. Honramos tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Eres bienvenido, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control, tome la dirección, Señor, que fluyas a través de mí mientras hablo tu palabra, Señor. Tú estés hablando a tu pueblo, tocando sus corazones, Señor. Que cada vida en este lugar pueda ser ministrada por tu palabra y pueda ser bendecida en el nombre de Jesús. ¿Cómo ser encendidos con el fuego del Espíritu Santo? Diga conmigo, ¿cómo ser encendidos con el fuego del Espíritu Santo? Una de las frases célebres de John Wesley, reformador del siglo XVIII en Inglaterra, y que Dios usó para traer un gran movimiento del Espíritu Santo en ese país, fue: arde en fuego por Dios y los hombres vendrán a verte quemar en ese fuego. Repito esa frase: arde en fuego por Dios y los hombres vendrán a verte quemar en ese fuego. La iglesia necesita mantener avivado ese fuego, mantener avivado ese fuego en medio de nosotros, ya que hoy vivimos una realidad difícil para como iglesia enfrentar. Estamos enfrentando un mundo lleno de toda clase de iniquidad, de maldad. Estamos viviendo tiempos de crisis y de pecado sobre toda la tierra. Esto ha producido violencia, asesinatos y derramamiento de sangre. Millones de niños están siendo abortados cada día. Una iglesia sin el fuego del Espíritu Santo le será imposible enfrentar toda esa iniquidad y todo ese pecado que hoy en día el mundo está trayendo. La iglesia no puede ser una iglesia pasiva o religiosa. Debe ser una iglesia encendida por el fuego de Dios. Una iglesia avivada por el fuego de Dios. Una iglesia sin el fuego de Dios es una iglesia llena de religión, de tradicionalismo. Y de esta manera no podremos enfrentar al mundo que hoy cada día nos desafía más con muchas cosas, trayendo nuevas formas y maneras de pecar que atraen a la juventud, que atraen a las personas. Pero nosotros necesitamos como iglesia ir un paso adelante de este mundo para poder demostrar la gloria de Dios y que el fuego de Dios sea encendido en muchas vidas. Dígale al que está a su lado, diga: necesitamos la gloria de Dios, el fuego de Dios en nuestras vidas. Usted lee los capítulos del libro de Hechos y usted verá que cada capítulo es la manifestación de la gloria de Dios. En cada lugar donde la iglesia iba, donde los apóstoles iban, Dios encendía esos lugares con el fuego de Dios. La gente corría para escucharles predicar. Querían oír lo que ellos decían. La gente iba donde ellos estaban para ser sanados de muchas enfermedades. Pero era una iglesia que estaba encendida por el fuego de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Tal vez muchas veces lo decimos y lo repetimos. Es una de las palabras más significativas en el lenguaje hebreo. Y esta palabra es la palabra kadob y significa peso, majestad, reconocimiento, esplendor, honor, belleza, magnificencia, excelencia, santidad. Son diversas cualidades que representan los atributos de Dios. La gloria de Dios es Dios en todos sus atributos, en la manifestación de todos sus atributos. La gloria de Dios es la esencia de quién es Dios.
En otras palabras, todo lo que Dios es, eso es su gloria. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la manifestación de los atributos de Dios. Y otra palabra que se refiere a la gloria de Dios es la palabra Shekinah, que esa era la gloria de Dios que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Allí en ese lugar había una manifestación gloriosa de Dios. Dice la Biblia que la nube de Dios descendía sobre el tabernáculo, especialmente donde estaba el lugar santísimo. Y cuando la gloria de Dios venía, la nación entera de Israel se postraba para honrar a Dios. ¿Cuántos desean la gloria de Dios en la iglesia? Entonces, eso va a demandar de nosotros reverencia, humillación, honrar a Dios, reverenciar a Dios. El fuego es uno de los aspectos que manifiestan la gloria de Dios. Usted lee en la Biblia y encontrará varios lugares donde Dios manifestó su gloria a través del fuego. Moisés fue uno de ellos que pudo ver esa gloria de Dios manifestada en fuego. Elías también fue otro, que dice la Biblia que él oró y fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Y en el momento en que la gloria de Dios descendió, visiblemente a través de ese fuego, la nación entera se postró delante de Dios y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Necesitamos que esa gloria de Dios venga sobre nosotros, venga sobre la iglesia. Y asimismo muchas vidas también serán tocadas por Dios a través de ese fuego de Dios que está obrando, que Dios quiere poner en nosotros para que toque muchas vidas. La Biblia dice que el fuego de Dios es fuego consumidor, es fuego abrasador. Por un lado, el fuego trae la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero por otro lado también trae juicio. Como en el caso cuando Elías clamó a Dios por fuego, dice que el fuego vino. Por un lado la nación se arrepintió, pero por otro lado Dios envió juicio sobre los profetas falsos y todos ellos murieron. Delante de la gloria de Dios debe haber santidad, debe haber pureza en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel nunca quiso tener un encuentro con el fuego de Dios. Lea conmigo Deuteronomio 5, versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Está hablando Moisés. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. El pueblo de Israel no subió al monte con Moisés porque tenían temor del fuego, tenían temor de la gloria de Dios. Ellos le dijeron a Moisés: ve tú y habla con Dios, ve tú y habla con Dios. Pero ellos nunca se atrevieron a ir más allá. Siempre esperaban que Moisés fuera por ellos y hablara con Dios. ¿Quién puede vivir bajo ese fuego? Isaías lo dice en el capítulo 33, las condiciones que Dios pone para que podamos vivir en ese fuego. Versículos 14 y 15 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Luego hace una pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y luego viene la respuesta de Dios: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Ahí vemos la respuesta de Dios a aquellos que quieren estar bajo ese fuego. Las cosas que Dios demanda que debemos dejar. En otras palabras, habla
de una vida de santidad, de apartarnos del pecado, de apartarnos de las cosas que nos contaminan, para así poder entrar bajo ese fuego. Dios le revela al profeta Isaías los requisitos para que viviera bajo ese fuego. Por eso el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ve tú y habla con Dios. Ellos no querían pagar el precio. Ellos no querían dejar el pecado. Ellos no estaban dispuestos a pagar el precio para vivir bajo ese fuego. Entonces, como el pueblo de Israel no estuvo dispuesto a pagar ese precio y a dejar el pecado, ellos no quisieron vivir bajo los requisitos de lo que Dios demandaba. No querían compromiso. Ellos no querían buscar a Dios, o lo buscaban de cualquier manera. Por eso ellos le dijeron a Moisés: habla tú con Dios. Y luego viene y nos cuenta lo que Dios le habló a nosotros. Y por eso toda aquella generación que salió de Egipto murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Solo unos pocos, para ser exactos, Josué y Caleb, fueron los únicos de aquella generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Pero si usted mira a Josué, Josué se iba detrás de Moisés, lo seguía hasta cierto lugar del monte. Él estuvo cerca de ese fuego, y por esa razón él tuvo una transformación, un cambio en su vida. Y tristemente, tal vez en muchos lugares y en muchas iglesias hay cristianos que solo quieren que su pastor o algunos pocos líderes suban al monte como lo hacía Moisés, y tal vez esperan que su pastor hable con Dios y que Dios le hable a él y le hable la palabra, y esperan que Dios les hable a través de esa palabra cada 8 días, cuando Dios les da la oportunidad a ellos también de venir a Dios cada día y escuchar la voz de Dios, ser instruidos por Él, ser enseñados por Él. La iglesia tiene que dejar aquellas cosas que impiden pasar más allá e ir donde Dios quiere que vayamos. Exponernos a ese fuego, a esa gloria de Dios, para que podamos ver un cambio, una transformación en nuestras vidas. Mientras que Moisés fue transformado en la presencia de Dios, el pueblo de Israel siguió siendo rebelde. Usted lee los pasajes contiguos y los libros del Pentateuco y se encuentra con un pueblo rebelde, con un pueblo que estaba atado a las costumbres egipcias. Ellos no quisieron entrar bajo ese fuego de Dios. Entonces sus vidas no pudieron ser transformadas por la gloria de Dios. Necesitamos un encuentro sobrenatural con ese fuego divino para que seamos transformados, para que seamos cambiados, para que seamos purificados. Solo el fuego puede producir ese cambio, esa purificación en nuestras vidas. La Biblia dice que el oro debe ser purificado en el fuego. Si han leído eso en el libro de Pedro, para poder ser transformados a la imagen de Dios, debemos ser procesados por el fuego de Dios. Que el fuego de Dios queme todo aquello que impide que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, diga: tú necesitas el fuego de Dios. Ahora voltea al otro y dile: tú necesitas el fuego de Dios. Hay cosas que solo Dios, con su poder y su gloria, pueden cambiar en su vida. Por eso el pueblo de Israel nunca pudo pasar hacia la tierra prometida, porque no estuvieron dispuestos a ser transformados. En cambio, Moisés decidió vivir bajo ese fuego de la gloria de Dios. Él estuvo dispuesto a pagar ese precio para vivir bajo ese fuego. Eso le permitió a Moisés vivir en la presencia de Dios todos los días de su vida, y hablaba con Dios cara a cara, dice la Biblia, como ningún otro hombre ha hablado con Dios cara a cara. Usted puede imaginar esto. Un día Dios le dijo a Moisés: yo no voy a ir más contigo ni con este pueblo rebelde. Voy a enviar un ángel que los guíe
y los lleve a la tierra prometida. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Moisés? Le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no quiero ir a ningún lugar. Quiero quedarme en este lugar donde tú estás. Al final, después de que Moisés insistió tanto, Dios le dijo: está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué dice Moisés esto? Porque él había vivido muchos años de su vida en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, viviendo bajo ese fuego. Ahí en Éxodo 24 usted puede leer cuando el fuego de Dios descendió sobre ese monte Sinaí. Y dice que el monte humeaba y se veía el resplandor de la gloria de Dios, y el pueblo tenía tanto temor que se alejaron de los límites del monte, porque tenían temor de que ese fuego los matara. ¿Por qué tenían temor? Porque sabía que estaban mal con Dios y no querían acercarse allí. Dios quería cobijarlos a todos con su gloria, pero no todos quisieron pasar, porque no estaban dispuestos a morir al pecado, a renunciar al pecado. Pero Moisés un día tuvo ese encuentro con ese fuego sobrenatural de Dios. En Éxodo 3, pasaje que leímos, cuenta la manera como Moisés, después de tanto peregrinar por el desierto, un día Dios se le revela a él a través del fuego. Y ese día Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con el fuego de Dios. Moisés estuvo buscando a Dios porque él sabía que tenía un llamado de Dios, y ese llamado era sacar a la libertad al pueblo de Israel. Durante 40 años estuvo en el desierto, caminando, llevando las ovejas de su suegro Jetro, y él las pastoreaba en el desierto. Y un día caminó hacia la dirección del monte Horeb, o monte de Dios. Tal vez pienso yo que Moisés deseaba tener ese encuentro con esa gloria divina de Dios. Él tenía hambre por conocer más de Dios. Él quería estar lo más cerca posible de Dios. Y un día, mientras caminaba por el desierto, ¿cuántos alguna vez han estado en un desierto espiritual? ¿Nadie? Claro que sí, hemos estado en desierto, ¿verdad, Pastor Daniel? Momentos difíciles, momentos de prueba. Moisés estaba en un desierto, pero un desierto físico, real, donde las temperaturas del día son casi 100 grados centígrados y en la noche bajo cero. Cambian bruscamente las temperaturas. Y él caminando por ese desierto, llevando esas pocas ovejas, de repente vio un fuego. Diga conmigo: vio un fuego. No cualquier clase de fuego. Era un fuego diferente a lo que él estaba acostumbrado a ver. Esa llama no era cualquier llama, era una llama espiritual, porque dice la Biblia que ardía, pero no se consumía. Ese día Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con el fuego de Dios. El fuego de Dios estaba en esa zarza. Dice la Biblia que la zarza ardía, pero no se consumía. Tal vez Moisés, mientras vio esa visión, su corazón comenzó a arder también. Y él se hizo esta pregunta: iré a ver por qué razón esa zarza arde, pero no se consume. Algo lo inquietó a ir más allá. Algo comenzó a arder en su corazón. Ya que dice la historia que era normal encontrarse zarzas o llamas de fuego o zarzas quemándose en el desierto por causa del calor. Son arbustos que son muy pequeños, que son secos porque el desierto no tiene mucha agua o no tiene nada de agua. Entonces fácilmente con el sol se podían prender esas zarzas. Y Moisés estaba acostumbrado a verlas. Zarzas fugaces que ardían por unos pocos minutos y luego ya no estaba más el fuego ahí. Pero la que él vio estaba ardiendo hacía rato.
y se mantenía ardiendo, y su fuego era diferente, que lo atraía a ese fuego. Moisés se fue acercando a esa zarza, dice Éxodo 3, y se preguntó por qué razón la zarza ardía. El fuego ardía y no se apagaba. Dice la Biblia en Éxodo 3: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Él fue atraído por esa zarza. Déjate atraer por Dios y Dios te va a hablar. Si Moisés hubiera pasado de largo, ¿qué cree que hubiera pasado con Moisés? Dios no le hubiera hablado. El fuego de Dios nunca hubiera llegado a su corazón. Dios nunca lo hubiera envuelto en su gloria. Pero dice la Biblia que Moisés, a causa de esa santa curiosidad, se acercó a la zarza. Y cuando se iba acercando, Dios le habló. ¿Sabe que Dios te va a hablar a medida que tú te acerques a Él? Él te va a revelar cosas, te va a hablar cosas poderosas a medida que tú te acerques a Él, le busques, tengas comunión con Él. Dios no te va a hablar si estás distraído. Dios no te va a hablar si tú nunca le buscas, si tú nunca te acercas a Él. Él te va a hablar en lo íntimo, en lo secreto. Allí es donde Dios te va a hablar. Y dice la Biblia que ese fuego ardía, pero no se consumía, no se apagaba. Déjeme decirle algo: el verdadero fuego de Dios es único. Es un fuego que no se extingue. Es un fuego que nunca se apaga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, iglesia? Si nosotros como iglesia nos unimos a nuestros pastores, a nuestros líderes, y juntos clamamos para que cada día esa llama de ese fuego del Espíritu Santo sea avivado, siga ardiendo, cada día vaya en aumento, yo le aseguro que mientras la iglesia se mantenga en una actitud de búsqueda, en una actitud de consagración, en una actitud de rendición a Dios, ese fuego nunca se va a apagar. Y a medida que el fuego arda, las gentes vendrán a la iglesia, porque ese fuego los va a atraer y van a decir: vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo en aquel lugar, porque hay algo diferente allí. Pero tiene que haber una iglesia apasionada como Moisés. Tiene que haber gente como Moisés que diga: yo quiero ir a ver esa gran visión. Yo quiero acercarme un poco más a esa zarza. Yo quiero estar lo más cerca posible de esa zarza, a ver qué es lo que pasa. Él tal vez nunca pensó que Dios ese día iba a cambiar su vida. Y dice la Biblia, cuando Moisés se acercó, él se fue acercando porque fue atraído. Diga conmigo: la presencia de Dios. Diga conmigo: la presencia de Dios nos atrae. Yo no sé si a usted lo atrae la presencia de Dios, pero a mí sí. A usted le gusta venir a la iglesia porque algo le atrae venir a la iglesia. Cuando Moisés se iba a acercar a la zarza, Dios le dijo: Moisés, detente. Desde la zarza salió una voz. No era solamente el fuego que estaba allí, era Dios mismo que estaba en ese lugar. Y Dios le habla desde la zarza. Y Moisés estaba solo en el desierto. Y era muy raro o casi imposible escuchar una voz en el desierto. Pero Dios le dice, lo llama por el nombre, le dice: Moisés, Moisés, detente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Moisés se postra ante Dios, inclina su rostro ante Dios. Dice que él tuvo temor de mirar a Dios. ¿Quién no va a tener temor mirar a Dios?
¿Sabe que Moisés había escuchado la historia de Dios a través de sus padres, a través de sus abuelos, a través de sus hermanos del pueblo de Israel? Y él había escuchado cómo Dios le había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, cómo se le reveló a José. Y tal vez por 400 años Dios no le había hablado a ningún hombre del pueblo de Israel. Y ahora Dios le hace realidad el sueño de Moisés, que la historia que él había escuchado de sus padres ahora era una realidad para él. Ese Dios que antes le había hablado a sus antepasados, ahora le estaba hablando a él. Porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Si Él habló en el ayer, puede hablar en el hoy y puede hablar en el mañana. Él no cambia, Él es inmutable. Así que, amado hermano, usted tal vez pregunta: ¿dónde está el Dios de Abraham, el Dios de Elías? Ese Dios está aquí y te puede hablar si tú permites que Él le hable. ¿Se imagina usted? Moisés tenía 80 años, 40 años los vivió en el palacio del faraón. Luego sale del palacio del faraón huyendo y ahora había vivido 40 años en el desierto. Un cambio dramático, pasar de un palacio a un desierto. Diga conmigo: pero Dios lo estaba preparando. No lo escuché, diga: Dios lo estaba preparando. Y aquí hay gente que Dios la está preparando. La está preparando para usarlas con un ministerio, en alguna área de la iglesia, en algún ministerio de la iglesia. Los está preparando ahora. Tal vez te sientas como Moisés en el desierto. Y alguien dirá: 40 años perdidos en un desierto, ¿para qué? Pero es que Dios tenía que llevar al límite a Moisés. Tenía que sacarle toda esa contaminación que él había aprendido en Egipto y que había aprendido en el palacio del faraón. Lo tenía que limpiar. Y cuando Moisés estuvo listo, entonces Dios se le revela en el desierto y le habla. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? La actitud de Moisés fue correcta. Dice que se postró. Tuvo miedo a mirar el rostro de Dios. Pero ¿por qué Dios le pide que se quite el calzado de sus pies? Por una sencilla razón. Porque el calzado tipifica el pecado, tipifica el andar en este mundo, andar en medio de este mundo. Y Dios quería que él se despojara de toda clase de contaminación que le impidiera estar cerca de Dios. Y Dios quiere lo mismo para ti. Si tú quieres estar cerca de Dios, tendrás que despojarte de todo, no de algunas cosas, sino de todas aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Hebreos dice, el libro de Hebreos dice que nos debemos despojar de todo peso de pecado para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Usted tiene que renunciar al pecado. Tal vez hoy en día hablar de arrepentimiento o hablar de consagración no sea muy popular en las iglesias, pero es un llamado y es un mandamiento indispensable para poder entrar al reino de los cielos. Cuando Cristo venga, no vendrá por cualquier iglesia, vendrá por una iglesia santa y sin mancha. Así que como pastores tenemos la responsabilidad de decirle a la iglesia que hay que arrepentirnos, apartarnos del pecado, porque el mundo que nos rodea es un mundo que nos puede estar contaminando, pero debemos renunciar a ellos. Por eso Dios le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque estás entrando en lo sobrenatural. Está entrando bajo la gloria de Dios. Ese lugar ahí físico donde era un desierto, Dios lo tomó como ese lugar donde manifestaría su gloria, y ahí estaba la gloria de Dios. Y allí Dios comienza un diálogo con Moisés. Finalmente Moisés accede a lo que Dios le estaba pidiendo. A partir de ese momento, Moisés comenzó a caminar bajo el fuego de la presencia de Dios.
Moisés no tuvo que ir a ningún instituto bíblico. En el momento en que el fuego de Dios lo tocó, inmediatamente él abandonó las ovejas de su suegro. Yo quiero decirle, cuando Dios lo llama a uno al ministerio, a servirle a él en alguna área de la iglesia, uno deja lo que tiene que dejar, abandona lo que sea y sigue al Señor. A los 16 años sabía claro lo que iba a hacer en mi vida, porque un día el fuego de Dios, un 8 de diciembre, en una reunión, Dios me tocó y me habló claro de lo que iba a hacer de mi vida. Y desde ese día supe lo que Dios quería conmigo. El fuego me tocó y he vivido desde ese entonces hasta hoy sirviéndole a Dios. Dígale a alguien por ahí, diga, necesitamos el fuego de Dios. Y dice la Biblia que desde ese día Moisés comenzó a andar bajo ese fuego. Yo no sé qué cara le puso Jetro cuando Moisés le dice: aquí están las ovejas porque yo me voy para Egipto. Dios me ha dado una misión. Dios me habló en el desierto a través de una llama de fuego. Lo dejó todo, porque cuando el fuego de Dios se mete en una vida, no lo deja tranquilo. Lo inquieta, lo redarguye, lo apasiona, lo enamora más de Dios. Y este hombre deja todo atrás y vuelve a la tierra donde hace 40 años había salido huyendo. Pero ahora vuelve en el poder del Espíritu Santo. Vuelve bajo la gloria de Dios. Y Dios comenzó a hacer milagros. Hermanos, lo impresionante de esto es que durante 80 años Moisés nunca había visto un milagro de Dios. Pero en el momento que Moisés tuvo un encuentro con el fuego de Dios, con la gloria de Dios, Moisés comenzó a ver milagros todos los días de su vida. Y dice la Biblia que Moisés vio el milagro más grande, fue el que Dios alimentara durante 40 años a más de 3 millones de personas en el desierto, enviándoles maná del cielo y codornices para alimentarlos y sustentarlos en medio del desierto. Aleluya. Eso es un milagro poderoso. Pero eso vino después de que él tuvo una experiencia con el fuego de Dios. Luego él vio el milagro de Dios, como Dios sacó a Israel después de haber enviado 10 plagas sobre Egipto. Día, mes a mes, semana a semana, Dios le advertía al faraón, y el faraón más rebelde, más duro, y Dios enviaba una nueva plaga. Pero también él vio uno de los milagros más asombrosos, y es ver que un mar se abra en dos. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso vino después de que el fuego de Dios lo tocó, aleluya. Eso vino después de que él tuvo una experiencia con el fuego de Dios. Y ahora el mar está al frente de ellos y se ha abierto y hay un camino de por medio, una pared de agua a un lado y otra pared de agua al otro. Fueron los primeros en ver un acuario marino. Iban caminando en medio del mar y podían mirar los tiburones, podían mirar los peces más raros y extraños del mar, porque estaban ahí al lado de ellos en medio del mar. Y la mano de Dios sostenía las aguas mientras ellos caminaban. Diga conmigo, eso es poderoso. Pero solo ocurrió después que Moisés tuvo una experiencia con el fuego de Dios. Luego, a través de ese fuego que había en Moisés, Dios hizo muchas veces que de la peña brotara agua. De los lugares menos esperados en un desierto brotara agua. Diga conmigo, porque Moisés estaba encendido por el fuego de Dios. Él vio toda clase de señales y maravillas. Él experimentó cambios y transformaciones después de que él tuvo ese encuentro con el fuego de la presencia de Dios. Aleluya. 40 años atrás, Moisés era arrogante, era altivo y quería liberar al pueblo de Israel en sus propias fuerzas, pero no pudo. Pero 40 años después tuvo un encuentro con el fuego de la presencia de Dios, fue transformado y fue cambiado y comenzó a andar en lo sobrenatural. Él pudo ver toda clase de milagros y la liberación del pueblo de Israel de Egipto por la poderosa mano de Dios.
Pero todo fue posible después que él tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos tal vez en este lugar habrán estado luchando con alguna área de su vida que no han podido cambiar? Tal vez han tratado de dejar algún pecado, han querido ser libres de algún vicio o de alguna atadura, pero no han podido. En este día, si usted está dispuesto a entrar bajo ese fuego de Dios, Él va a transformar tu vida en un solo momento, en un solo instante. Él va a liberarte del pecado, Él te va a liberar de los vicios. El fuego de Dios va a cambiar tu vida radicalmente. Él te va a hacer una nueva criatura. Solo ven y dile: Señor, yo quiero que tu fuego queme en mí aquello que por años he estado luchando, he estado lidiando. Cuando Moisés tuvo la experiencia con la zarza de fuego, allí él recibió el fuego de Dios. Ese fuego de Dios lo cambió a él. Y todo creyente, al igual que Moisés, necesita tener ese encuentro, esa experiencia con el fuego del Espíritu Santo para que lo cambie. Amén. Piense un momento cómo está el fuego de Dios en su vida. Tal vez diga usted: yo soy un carbón que está medio encendido. O tal vez, como dijo Jesús, un pábilo que humea. Solo quedan recuerdos de tal vez una vida espiritual anteriormente abundante, bendecida. Tal vez usted dice: pastor, yo me siento un poco mejor. Entonces vamos a avivar esa llama. Moisés fue llamado desde el fuego, fue transformado por el fuego y caminó 40 años bajo el fuego de Dios. La Biblia dice que una columna de fuego todas las noches estaba sobre el campamento de la nación de Israel. Ahí estaba la gloria de Dios. ¿Cómo podemos encender el fuego de Dios en nuestros corazones? 3 cosas le voy a decir. La primera: al igual que Moisés, debemos subir al monte todos los días. Diga: debo subir al monte todos los días. Moisés, después de ese encuentro con Dios, se apasionó tanto por Dios que él todos los días o periódicamente subía al monte a encontrarse con Dios. Lea conmigo Éxodo 34:27. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Él estaba en la cumbre del monte. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía. La gloria de Dios se impregnó en Moisés, que se hacía visible aún en su cuerpo, en su rostro. Dice que resplandecía como el sol al mediodía. Era visible esa gloria de Dios en Moisés. De tanto pasar tiempo con Dios, Moisés comenzó a tener en su cuerpo, en su vida, esa misma gloria se reflejaba en él. Dice la Biblia que cuando estamos a cara descubierta delante de Dios, vamos reflejando cada día la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo. Moisés descendía del monte y daba la palabra. Le decía al pueblo lo que Dios le había hablado. De esa manera fue que él escribió los 5 libros del Pentateuco. Iba y hablaba con Dios y Dios le mostraba lo que tenía que hablarle al pueblo. Le enseñó al pueblo, Dios le enseñó a él cómo había sido la creación y él enseñó al pueblo cómo había sido la creación. Y él estuvo subiendo y bajando de ese monte. Aleluya. Y usted me dirá: ¿qué significa eso? Significa orar, significa oración, significa entrar al lugar secreto, como dijo Jesús en Mateo 6:6. Estar en intimidad con Dios. Dios le dijo al profeta Jeremías: si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hablado palabra.
les hubiera mostrado, les hubiera enseñado. Pero como el pueblo no quería buscar a Dios, entonces vino el juicio y la destrucción. Dígale a que está a su lado: necesitamos subir al monte a hablar con Dios, estar en comunión con Dios. Iglesia, necesitamos volvernos a Dios en la oración. Tenemos que ser una iglesia apasionada por buscar de Dios. Moisés subía al monte periódicamente, hablaba con Dios, estaba en periodos de oración y Dios le hablaba. Lo segundo es no apagar al espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al espíritu. Tenemos que cuidar esa comunión con el Espíritu de Dios. La primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento es esta primera carta a los tesalonicenses. Aunque en nuestro orden aparece primero Romanos, pero la primera carta que se escribió fue la que estamos mencionando. Y el apóstol le habla a la iglesia de Tesalónica y les dice: no dejen apagar el fuego del Espíritu, no dejen apagar al Espíritu Santo en sus vidas, no dejen de arder en el Espíritu, dice otra traducción de la Biblia. Entonces es un mandato de Dios que como iglesia no dejemos apagar ese fuego, no lo dejemos apagar, mantengámoslo encendido, que ese fuego siga ardiendo en nuestros corazones. Como dije al principio, John Wesley dijo que ardiéramos en el fuego de Dios para que la gente nos pudiera ver quemar en ese fuego. Él iba a la montaña antes de predicar, subía a un lugar y oraba todo el día y en la noche predicaba, y las multitudes caían derretidas bajo ese fuego de Dios, clamando misericordia de Dios, porque él era un apasionado por buscar de Dios. Lo tercero es: si el fuego se está apagando, hay que avivar ese fuego. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios te dice hoy: aviva ese fuego. Diga conmigo: hoy es día de avivar el fuego en mi corazón. Debes avivar ese fuego en tu vida. Si tienes algún liderazgo, si estás sirviendo a Dios o si eres un cristiano que apoyas a tu iglesia, es necesario que hoy Dios avive ese fuego en tu vida. Aleluya. Si cada uno de ustedes aviva ese fuego, todos juntos haremos una gran llama. Hay un coro antiguo, no sé si el pastor lo conoce, dice: hermanos, ven y juntemos los tizones. Se cantaba hace muchos años. Porque estando unidos, entonces ese fuego puede arder. Y yo sé, mi hermano, que si nosotros hoy tomamos esta palabra para nosotros y la ponemos en práctica, nosotros vamos a comenzar a arder en ese fuego. Y entonces el hermano que está ardiendo en ese fuego, junto con el otro hermano, junto con el otro, haremos de esta iglesia una llama avivada, un fuego avivado del Espíritu Santo, y cosas poderosas van a ocurrir, van a pasar, porque el fuego de Dios está en medio de su iglesia, avivando los corazones. Entonces la iglesia será una iglesia avivada, llena del fuego de Dios. Alabe a Dios. El primer consejo que Pablo le da a la iglesia, a la primera iglesia que le escribe, es: no deje apagar el fuego. Y la última carta, las últimas palabras que le escribe son estas palabras que estamos leyendo. Es la última carta de Pablo a Timoteo. Ya estaba a punto de morir, dice: ya estoy a punto de ser decapitado, ya he terminado mi carrera, estoy a punto de partir. Y la recomendación que Pablo le da a Timoteo es: vuelve a avivar ese fuego de Dios que hay en ti.
Él estaba preocupado no tanto si la iglesia tenía o no tenía, si la iglesia hacía o no hacía. Dice, estoy preocupado porque tú te mantengas ese fuego avivado, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando Dios está en un lugar, Dios traerá la bendición, Dios traerá las almas, Dios hará su obra, porque donde hay una iglesia avivada, esa iglesia avivada va a encender otras vidas que querrán también tener lo mismo que nosotros tenemos. Así que usted tiene una responsabilidad muy grande. Y ya para concluir, Juan el Bautista anunció que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Tal vez tú estabas pensando que eso era para esos tiempos antiguos, pero Dios hizo una promesa para el tiempo de hoy. Y Juan dijo en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador estará en su mano y limpiará la era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan dijo que Jesús nos bautizaría de dos formas: en el Espíritu Santo y también con fuego. Y ese primer bautismo ocurrió allí en Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder, ¿cierto? Jesús le prometió a los discípulos que irían a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y eso ocurrió en Hechos 2. En el versículo 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre aquel grupo de personas que estaban reunidas, 120. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, pero también necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Hay muchos cristianos en la iglesia que han sido bautizados por el Espíritu Santo y hablan lenguas, pero tal vez están en la iglesia inactivos, no están fluyendo, no están sirviendo en la iglesia, no están predicando a la gente, no están orando por los enfermos para que les sanen, no se atreven a echar fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque les falta el fuego. Les falta ser encendidos por ese fuego. Y en este día Dios quiere encender tu corazón con ese fuego, para que de este lugar salgas avivado por el fuego de Dios, y ahora tengas ese ánimo como lo tenían los apóstoles de ir y hablarle a la gente de Cristo, aunque era prohibido hacerlo. Ellos no se callaban y hablaban con libertad. Y cuando los llevaron ante el concilio, la gente decía, estos hombres han estado con Jesús, porque hablan igual que Él y hacen las obras que Él hacía. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Lenguas de fuego fueron puestas sobre ellos, y ellos no se quedaron allí discutiendo sobre temas teológicos allí en Jerusalén, sino que comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a orar por los enfermos y fueron sanados, porque ellos tenían un fuego que no les permitía quedarse quietos. Ese fuego los estaba revolucionando para que hicieran la obra que Jesús les había entregado. Así que necesitamos el fuego de Dios. El fuego de Dios nos apasiona, nos impulsa a andar en lo sobrenatural. El fuego nos lleva a fluir en los milagros, en sanidades, en maravillas. El fuego de Dios nos mueve a servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Y este último versículo de Jeremías, por favor, leámoslo. Jeremías llegó un día y concluyó y dijo, yo no vuelvo a hablar más de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido dada para afrenta y escarnio cada día. Estoy leyendo Jeremías 20:8. Dice, yo no vuelvo a hablar más de Dios. Yo no quiero volver a hablar más de Él. Pero en el versículo 9 dice, por eso dijo, no me acordaré más de Él.
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego. ¿Qué había en el corazón de Jeremías? Un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Él no se podía quedar callado porque había un fuego dentro de él que lo obligaba a seguir hablando la palabra de Dios. Por eso, cuando ese fuego de Dios está en una vida, él no se va a poder quedar callado, sino que va a hablar a la gente, va a orar por los enfermos, va a hacer la obra de Dios, porque algo adentro de él lo está moviendo, lo está llevando a servirle a Dios. Colóquese de pie, por favor. Quiero que Dios coloque ese fuego en tu corazón este día. Fuego que lo inquiete, que no lo deje tranquilo. Que usted salga de este lugar con un deseo de servirle a Dios, de hacer algo por la causa del Señor, de ir a hablarle a alguien de Cristo. Tal vez en el lugar de trabajo, en su vecindario, o donde quiera que usted esté, o Dios le dé la oportunidad de ir. Pero necesitamos ser encendidos por ese fuego. Levante sus manos al cielo. Precioso Espíritu Santo de Dios, como iglesia estamos necesitados de ese fuego tuyo, Señor. La vida de Moisés fue tremendamente transformada en el momento en que él tuvo ese encuentro con tu gloria, con tu fuego, Señor. Levante las manos al cielo, levante su voz también. Tal vez como Moisés, nosotros necesitamos despojarnos de algunas cosas o de muchas cosas que nos han sido un estorbo para estar cerca de ti, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayudes a ser transformados y cambiados como lo fue Moisés. En un solo momento su vida tuvo un cambio, una transformación total. Al momento que él se encontró con tu gloria, con tu fuego, él fue cambiado. Y ahí en adelante comenzó a ser usado por ti, Señor, para un ministerio de bendición para toda la nación de Israel. Levante las manos al cielo, dígale: Señor, yo necesito ese fuego sobre mí. Oh, Maraya, Soja, la Barabacaya, Sanda. Si alguien quiere ese fuego de Dios, voy a invitarle que venga un poco más adelante al altar. Y aquí en este altar le vamos a decir a Dios: yo quiero tu fuego, Señor. Yo quiero tu fuego, Señor. Y aquí en este altar le vamos a decir a Dios: yo quiero tu fuego, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar y dile: Señor, yo quiero ese fuego tuyo. Moisés se acercó a la zarza. Él no esperó que la zarza viniera a él, sino que él caminó hacia la zarza. Él dijo: yo iré y veré, contemplaré esta gran visión. Y eso es lo que Dios quiere contigo, hermano, contigo, hermana, contigo, líder. Que tú te acerques a Él, que tú le permitas a Dios que Él comience a tocar tu vida, a encender con ese fuego tu vida. Levante su voz, dígale: Dios, aviva mi corazón, Señor. Si se ha apagado ese fuego en ti, Espíritu Santo, si la llama se ha apagado en ti, hoy es el día de que tú le permitas a Dios que la vuelva a avivar. Deje que Dios avive sobre ti esa llama, que vuelva a arder en tu corazón. Tu presencia descuidado. Acuérdate de aquellos días cuando tú te apasionabas por buscarle a Dios, te levantabas temprano en la mañana para hacerlo, corrías para venir a la iglesia, te apasionabas por ir a servir a Dios, por hablarle a la gente de Dios. Pero en algún momento esa llama se fue apagando, se fue extinguiendo. Pero hoy Dios te dice: vuelve a encender, vuelve a avivar esa llama. Sube al monte y allí en mi presencia volverás a sentir ese arder de esa llama en tu vida. Volverás a sentir ese fuego que arde sobre ti. Diga al Espíritu Santo: que mi vida sea llena, sea avivada por ti en este día. Quiero ser encendido por ese fuego.
Espíritu Santo. Señor, yo te pido que enciendas tu fuego sobre cada creyente en este lugar, sobre cada líder, sobre cada ministro. Enciende tu fuego, Señor. Si ese fuego se ha apagado, hoy clamo para que sea encendido sobre los corazones de los jóvenes. Enciende ese fuego, Espíritu Santo. Enciende ese fuego sobre los niños, Señor. Que sus vidas sean antorchas encendidas que ardan por el fuego de Dios. Vamos a cantar todos juntos esta canción. Hoy desciende toda la iglesia juntos. Como aceite derramado, úngeme. Vamos todos. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. De fuego, ven y purifícame. Así es, Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Dígaselo al Señor. Anhelo conocerte, así como lo anhelaba Moisés. Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado. Mas yo sé que te he fallado. Tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dígaselo al Señor. Dígale a Dios que hoy avive ese fuego en tu vida. Hoy desciende. Aviva ese fuego tuyo, Señor, en cada vida. Aviva ese fuego tuyo en cada hermano, en cada líder, en cada niño, en cada joven, Señor. Aviva esa llama, Señor. Así como Pablo dijo a Timoteo, aviva ese fuego en tu vida. Oh Dios, que hoy tu fuego sea avivado en nosotros. Ven y purifícame. Como paloma. Y como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite de agua viva, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Yo te invito, mi hermano, a que le digamos al Rey: Señor, que ese fuego no se apague, que la gloria de Dios permanezca en mi vida y en mi corazón.